Bienvenidos al curso de comercialización de minerales metálicos. Ante ustedes me presento, soy la ingeniera Gabriela Mistral Riveros Mendoza. El tema que vamos a desarrollar son algunos conceptos generales de la comercialización. En la lámina podemos observar dos términos. Uno es la comercialización y el marketing. Estos dos términos se utilizan como sinónimos en un campo transaccional, pero ambos señalan conceptos ya definidos, los cuales vamos a revisarlos en las siguientes láminas. El término comercialización nos indica un proceso de compra y venta en forma simultánea de un producto y una operación también que no requiere de planeamiento previo, tal como lo necesita el marketing o el mercadeo. Y así llegamos al término marketing, el cual sí requiere un planeamiento previo y actividades o funciones agregadas que posibiliten una transacción entre vendedores y compradores. El marketing también se caracteriza por requerir de teorías para su optimización. Cuando decimos que el marketing se caracteriza por requerir de teorías para su optimización, un ejemplo es el volumen de transacción de un determinado producto será el resultado de conjugar diversas variables entre las cuales se puede indicar las siguientes: presentación del producto, elección de mercados, promoción y publicidad, estrategia de ventas y competencia de precios, entre otros. De factores ambientales. Cuando se realiza una evaluación económica de un determinado yacimiento minero, es importante analizar los hechos y circunstancias que van a conformar el ambiente en el que se ha de desarrollar la explotación minera, en el que la empresa ha de organizarse y en el que sus nombres han de elaborar. Como economista, interesa bastante esta evaluación y el criterio final puede en algunos casos alterar la evaluación permanente técnica del yacimiento que ha estado a cargo del ingeniero. Para este caso presento un ejemplo. Se tiene dos yacimientos con similares características geológicas y de requisa. Por un lado tenemos el yacimiento A, que está ubicado en un país con moneda estable, con política minera de incentivos y con ciclos de producción continuados. De la misma manera tenemos un yacimiento B, ubicado en un país con un agudo proceso inflacionario, con una política minera inestable y con ciclos de producción irregular. Ambos yacimientos tendrán finalmente valores diferentes por la sencilla razón de que el análisis realizado por el economista de los factores tanto internos como externos brindaron perspectivas menos halagadoras y mayores riesgos para el inversionista, por lo que se indica que la evaluación del yacimiento B tiene que ser negativo respecto al yacimiento A. Factores coyunturales. Las exigencias de los inversionistas varían no solo en función del país en el que actúan, sino también por el aspecto que señala el momento coyuntural de los negocios, por lo que es conveniente plantear algunas interrogantes, las que se muestran en la lámina. Por ejemplo, ¿están en alza o en bajada? 2. ¿La tasa de interés tiende a subir o a bajar? Y 3. ¿Se pronostica periodos de prosperidad o de cierre? Bueno, estos elementos, muchos de ellos de carácter psicológico, influencian a la vez en la evaluación que el economista realice de un yacimiento. Otros son los factores determinantes en la rentabilidad.
Y esto es para todos los inversionistas, ¿no? que plantean sus expectativas y estas se ven modificadas de alguna u otra manera por dos variables importantísimas, los cuales son el lugar y el tiempo. Se debe de considerar al lugar como la zona geográfica en la que se ubica el yacimiento mineralizado o en la cual se desarrollan las operaciones mineras. En tanto que el factor tiempo está determinado por el momento coyuntural económico en el cual se desarrollan las actividades mineras. Mejorar esta precisión en la visualización de la comercialización de minerales y metales, pues los clasificamos de la siguiente manera. Metales de utilidad general. Dentro de ellos está el aluminio, bismuto, cobre, estaño, plomo, el zinc, berilio, cobalto, magnesio, el mercurio, el molibdeno y el platino. Y dos, minerales no metálicos. Ustedes ya han recibido el curso de minería de no metálicos, ¿no? Entonces, para recordar, el azufre y la pirita, ¿no? Para la elaboración del ácido sulfúrico, los nitratos, fosfatos y la potasa, para uso como fertilizantes, asbesto, mica, grafito, yeso, caolín, tiza, la sal, la fluorita, la dolomita, la marquesita, ¿no? Para procesos metalúrgicos y metales para aleaciones ferruginosas tenemos el manganeso, cromo, níquel, wolframio, cobalto, molibdeno, vanadio. Y metales no ferruginosos como el cobre, el aluminio, el plomo, el zinc, el estaño, magnesio, bismuto y el platino. Cinco, metales ligeros que son imprescindibles en la era espacial. Están el aluminio, el magnesio y el titanio. Y dentro de los metales preciosos más conocidos, oro, plata, platino, paladio también. Y sustancias para la industria siderúrgica, el carbono, el hierro, la caliza, y elementos metálicos para usos nucleares, el uranio, radio, torio, litio y cobalto. Apartado, vamos a revisar algunas características de la minería a nivel mundial y nacional. Características de la minería a nivel mundial, por ejemplo, tenemos que los yacimientos minerales tienen una ocurrencia que es altamente localizada y así también una distribución superficial errática de difícil producción. Dos, que son recursos no renovables, lo que quiere decir que son extinguibles, que son agotables. Tercero, el descubrimiento de nuevos depósitos puede causar un impacto perturbador en la economía del mineral o el metal descubierto. A ver, un ejemplo de ello puede ser el oro del Nuevo Mundo, que le dicen, ¿no? Yacimientos de azufre de Luisiana, también en Texas, de sales potásicas de Carlsbad y Nuevo México, de hierro en Canadá, Venezuela y África Occidental. Cuarto, el descubrimiento tecnológico de nuevos procedimientos metalúrgicos. En la primera tenemos también que la nueva utilización de metales viejos o scrap, como el plomo de las baterías y tuberías, el hierro en la utilización o recuperación del cobre. Por otra parte,
Es una actividad altamente riesgosa, aleatoria por excelencia. Entonces es la actividad económica más riesgosa de todas, se podría decir. Es una actividad que para desarrollarse requiere de fuertes inversiones. Otra, los precios de sus productos, ¿no?, tanto minerales como metales, dependen del mercado internacional. Y finalmente, es una actividad desfasada. ¿Por qué? Porque desde el momento de su iniciación, la explotación y el arranque de la producción, pues pasan periodos largos, ¿no?, que pueden variar entre 5 a 10 años. Y así llegamos a las características de la minería a nivel nacional, ¿no? Presenta las siguientes características que vienen a ser los estratos de la minería. Tenemos a la gran minería, a la mediana minería y a la pequeña minería. Minería. Generalmente, la explotación es a tajo abierto, tiene una máxima mecanización, altas inversiones, una operación integrada entre mina, concentración, fundición y refinación. Son capitales extranjeros en porcentajes muy significativos y en yacimientos de hierro y cobre de baja ley. Tenemos también a la mediana y pequeña minería. Podemos agregar también la minería artesanal y tiene las siguientes características: explotaciones subterráneas de vetas angostas, baja mecanización y empleo intensivo de mano de obra, una operación no integrada, ¿no?, a veces sin concentración o beneficio de minerales, infracapitalización con fuertes pasivos, el capital nacional con los empresarios, ingenieros, empleados y los obreros peruanos. Explotación de yacimientos de plomo, zinc, plata. Se localizan en zonas altoandinas entre los 3.800 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Tienen déficit de energía y alto costo en ella. Deficiencias en el transporte, en las comunicaciones, y usualmente los centros de producción están alejados de los puertos y de las fundiciones. Para culminar el tema planteado para hoy, terminaremos hablando de las leyes. Las leyes que se fueron promocionando a lo largo de nuestra historia, ¿no?, desde la época de la colonia hasta la actualidad, leyes que promocionaban la industria minera en nuestro país. Sin antes recordarles que el Perú es un país minero, por tradición y también por vocación. Por tradición, porque existen evidencias de cientos de piezas de orfebrería y ornamenta que utilizaban las autoridades de las distintas culturas preincaicas, inclusive, ¿no?, en el tiempo del incanato. El templo del sol, el templo de la luna, estaban revestidos de láminas de oro y plata, ¿no?, respectivamente. Y un país minero por vocación, porque tenemos innumerables yacimientos mineros descubiertos y aunque faltan bastantes también por descubrir, ¿no? Tenemos los recursos mineros metálicos y no metálicos. Es así que tenemos en el ítem 1 que durante la colonia y hasta finalizar el siglo XIX, nos dice que la minería se rigió por ordenanzas de minería de Nueva España, puestas en vigor por el virrey Toledo en 1785. Antes de estas ordenanzas, cuando fue la época de la colonia, no existían pues ninguna norma, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía en nuestro país? Que existía bastante, vamos a ponerle como que esclavitud, explotación laboral. Y todos estos abusos, cuando el virrey Toledo
llega a terrenos que ahora son territorio peruano, ¿no? Entonces, por él mismo va a visitar estos lugares y observa toda esta explotación que existía, y a raíz de ello surgen las ordenanzas de minería y cambian ciertas reglas de juego, ¿no? Por ejemplo, en las minas. Esto en la época de la colonia. Como punto 2, la ley del 8 de noviembre de 1890, en la cual se exonera por un periodo de 25 años a la industria minera de todo gravamen e impuesto, con excepción de la contribución de minas instaurada por la ley del 12 de enero de 1877. Las ordenanzas siguieron con algunas modificaciones hasta la dación del primer Código de Minería de 1901. ¿Qué nos dice este Código de Minería? Fue aprobado por el presidente Eduardo López de Romaña. Tiene un sistema de accesión sobre los minerales de índole no metálicos. En esta época no se habla de concesiones, de derechos mineros, como es hoy en día, ¿no? De petitorio, son términos que manejamos: petitorio minero, derecho minero, concesión minera. En esta época se llamaban, por ejemplo, un término similar al derecho minero, a la cuadrícula, era la pertenencia, ¿no? Y hablaban también de un impuesto anual que se pagaba, ¿no? Para mantener vigente su derecho. Esto en el Código de Minería de 1901. Seguidamente, 1915, 25 años después de la ley 1890, se promulga la ley 2187, que instaura los derechos de exportación como forma del impuesto a las utilidades al oro, plata y el cobre. El 11 de noviembre de 1926 se da una nueva ley, que es la 5574, la cual exonera por 10 años al plomo y al zinc de todo impuesto. Como nos vamos dando cuenta, muchas de estas leyes liberalizan las reglas de juego que pone el Estado a los inversionistas. Pero la pregunta es, hoy en día, ¿tenemos estas mismas reglas o merece el Perú, con todos los recursos mineros que tiene, seguir facilitando esta normativa, o debería de poner reglas nuevas, ¿no? de juego para estos inversionistas, de tal manera que el Perú también salga beneficiado? Bien, en el punto número 6, el 18 de noviembre de 1932, mediante la ley 7601, se establece el pago del canon y una regalía, con lo cual se exonera por 20 años de todo otro impuesto a la producción aurífera. Seguidamente, se cumplen 10 años de la ley y en 1937 se promulga otra ley, la 8516, que crea los derechos de exportación al plomo y al zinc. En 1950 se promulga el Código de Minería, que suprime los derechos de exportación e implementa el régimen tributario normal, objetivado en el impuesto de las utilidades. Nos dice que es una norma revolucionaria para su tiempo. En esta etapa se forman y se fortifican muchas instituciones que apoyarán en el avance tecnológico de la minería. Asimismo, el 8 de junio de 1971 se promulga la Ley General de Minería, mediante el Decreto Legislativo número 18880, promulgada por una figura muy importante en nuestro país, quien es el general Juan Velasco Alvarado, que pone otras reglas de juego. Alguna de las características de esta normativa es que el Estado se reserva las actividades de refinación y comercialización de los minerales. Como recordarán, se expropia la Cerro de Pasco Corporation y la Marcona Mining Company, constituyendo Centromin y Hierro Perú, y forma pues un poderoso complejo de empresas estatales. Se crea la empresa estatal minera asociada y las empresas mineras especiales. En el mes de junio de 1980 se promulga el Decreto Legislativo 109 de la Ley General de Minería, la cual señala precisiones en la comercialización estatal y privada, concediéndose al Banco Minero del Perú
esta exclusividad. Fue una versión pues atenuada del decreto ley 18880, y es en esta normativa que el papel del Estado en la minería de alguna u otra manera disminuye también. El Estado abandona el monopolio de la refinación y de la comercialización. Bueno, en el número 11, el 29 de diciembre de 1986, surge una nueva ley, la 24644, por la cual el Banco Central de Reserva del Perú acuñará en el país, a través de la Casa Nacional de la Moneda, monedas de oro y de plata. Y en 1999, en el comercio exterior, se da la resolución de Intendencia Nacional, en la que se fijan los factores de conversión monetaria a utilizarse en la declaración a la base imponible en aduanas. Muy bien, eso ha sido todo a lo planificado para el tema de algunos conceptos relacionados a la comercialización. Cualquier duda o consulta me lo hacen llegar a mi correo electrónico. Eso ha sido todo. Hasta luego.